Estamos aquí nada menos que en el municipio de Guapi, Cauca, con el padre Arnulfo Moreno, provicario de esta región, de esta circunscripción eclesiástica, para hablar en términos muy técnicos. Padre Arnulfo, qué bueno que estés aquí. Muchas gracias, padre Astolfo. Gracias, muy amable. De verdad que qué bueno que ustedes nos visiten en este momento en el que la Iglesia del Vicariato Apostólico de Guapi ha sido golpeada. Qué bueno sentir su presencia aquí y su fraternidad. Muchas gracias. Mira cómo es la vida. Te llamas Arnulfo Moreno. Yo me llamo Astolfo Moreno. Tenemos casi el mismo nombre y el mismo apellido. Así es. O sea que somos hermanitos, somos ¡Hombre! primos. Qué gusto estar aquí, mi querido padre. Yo quiero que le contemos a la gente Guapi, porque es que es muy importante conocer un poco más de la realidad de esta región tan impresionante. Estamos en el Pacífico colombiano, aquí a nada, a pocos kilómetros está el océano, y esto que vemos aquí atrás es el río Guapi, ¿verdad? Guapi, correcto. Allí yo estoy viendo que hay una lancha, está impresionante, que se ve que en realidad es una gasolinera sobre el río, ¿verdad? Ahí van las embarcaciones a surtirse de combustible. Sí, allí hay un barco de cabotaje que viene de Buenaventura. Ese trae Buenaventura combustibles y demás. Y también hay como una gasolinera flotante. Que ahí es donde van las embarcaciones fluviales a surtirse. Porque entre otras cosas, entonces lo primero, hablemos de la geografía de aquí. O sea, Guapi, para llegar a Guapi la única manera es vía fluvial, vía acuática, digamos, o por avión. Correcto. Guapi en este momento no cuenta con una vía terrestre, no cuenta con carretera, entonces o por avión o por vía fluvial. Así es. Por vía fluvial tenemos la lancha, que más o menos un trayecto de 4 o 5 horas, lancha rápida con motores muy grandes, de mucha potencia. Y también el barco, como el que veíamos allí. Ese barco dura 12, 13, 14 horas para llegar entre Buenaventura y Guapi. Entonces, esta es una región fundamentalmente, digamos, a nivel de carreteras aislada. ¿Y cuál es la economía de Guapi? Así, la gente de Guapi, ¿de qué vive? Bueno, así lo que rápidamente podemos ver, la pesca es un factor fundamental de la supervivencia de la gente, la pesca, un poco la agricultura, un poco porque se ha ido abandonando, el cultivo se ha ido abandonando, pero aún la gente siembra para comer. No tanto para comercializar, sino más bien para comer. Ese es otro sector, y ya el otro sector lo da todo lo que son las entidades de gobierno. Okay. Yo leía que Guapi comenzó como un territorio minero, o sea que en 1772 un tal Manuel Valverde vino aquí y estableció el asentamiento en búsqueda de oro, digamos, en las riberas del río, y desde entonces hay una tradición minera también por aquí. Sí, el oro más que todo es en la parte alta del río Guapi, sobre todo en la parte alta, en la zona rural, corregimientos, veredas. Allí es un lugar donde trabaja mucho el oro. Y claro, Guapi se convertía más bien en un puerto, donde ya sacaban aquí, por medio de las embarcaciones, sacaban todo el oro que habían extraído en la parte alta. Ok. Bueno, padre, entonces, a ver, entiendo que aquí, pues, bueno, ancestralmente, desde hace muchísimos siglos, están los indígenas guapíes que estaban en esta región, y más o menos en el siglo XVIII, hacia el 1700 o hacia el 1600 también, bueno, en 1772 llega este asentamiento, sí, y está la población afrodescendiente, y luego también hablemos un poquito de la iglesia aquí. Hubo misioneros, los primeros misioneros entiendo que llegaron en el siglo XVII y eran franciscanos. Franciscanos, sí. Y luego ya en 1859 el Papa Pío IX adscribió esta región a la diócesis de Pasto, que había erigido recientemente el Papa Pío IX, ese Papa que proclamó el dogma de la Inmaculada Concepción, ¿no? El año anterior, en 1858, lo había hecho.
y este es el Papa que entonces nombró obispo de aquí, de toda esta región, a San Ezequiel Moreno, un santo, otro moreno, o sea, tenemos santo. Esperanza nosotros los Santo, morenos. santo. Y que San Ezequiel pidió ayuda a los agustinos recoletos para que inicialmente, digamos en esa segunda mitad del siglo XIX, se encargaran de la evangelización acá, ¿no? Correcto. Y luego en 1954 se crea la Prefectura Apostólica de Guapi, o sea, se hace que este territorio eclesiásticamente ya no depende de Pasto ni de otra región, sino que tiene una identidad en sí misma. Correcto. ¿Y quién fue el primer prefecto apostólico? En 1954 el primer prefecto apostólico de los franciscanos fue Monseñor José de Jesús Arango. Él fue el primer prefecto apostólico donde los franciscanos toman esta prefectura, este lugar de misión. Y son ellos los que empiezan a impulsar y a organizar mejor la iglesia. Claro, porque los hermanos agustinos recoletos, ellos eran más de paso, ¿sí? Llegaban, estaban de misionero varios días, iban a otro lugar, diferentes lugares. Esa era la misión de ellos. Pero ya como a empezar a tener estructura ya, a fortalecerse como iglesia particular, claro, cuando se crea prefectura. Y digamos, yo entiendo que, es decir, la iglesia ha acompañado a los habitantes de Guapi desde el principio. Y si no fuera por la iglesia, a pesar de la precariedad en la que hoy también se vive, quizás la situación sería mucho peor. Pero claro, la iglesia fue impulsora, animadora, motivadora del desarrollo y progreso, no solamente en el campo de la fe, sino también en el campo humano, en lo humano, e inclusive en infraestructura también. La iglesia impulsó mucho el desarrollo en estas comunidades, en Guapi, en Timbiquí, en López de Micay, impulsó mucho el desarrollo la iglesia y los mayores reconocen ese impulso que dio la iglesia en su momento. O sea, en concreto estamos hablando de puestos de salud, hospital, escuelas para los niños, bachillerato, de formación, del mismo aeropuerto, entiendo, Correcto, que el aeropuerto correcto. con el cual se puede llegar a Guapi, y en Timbiquí también hay una pista de aterrizaje. Correcto. Se deben a la iglesia. Pues este aeropuerto, precisamente, Monseñor José de Jesús Arango, el primer prefecto apostólico, él lo impulsó. Tenía amistades, relaciones, e inclusive fue el primer administrador De ese aeropuerto. De ese aeropuerto. Claro, fue el primer administrador. Sí, hospitales, colegios, escuelas, y aquí en Guapi, en el casco urbano, y el mismo coliseo, recreación. Claro, el mismo coliseo también fue impulsado por Monseñor José de Jesús Arango. O sea, es muy importante manifestar esa presencia de la iglesia, ¿no? Y luego ya entiendo que de 1954 hasta el año 2001 se dio una nueva etapa, digamos, en el desarrollo. Para que sepamos, la iglesia, digamos, cuando llega a un territorio de misión, a un territorio poco desarrollado, también ella misma, al acompañar a la comunidad, va estableciendo, digamos, diversos niveles. Empieza como un territorio de misión, luego como una llamada prefectura apostólica, luego lo que se llama un vicariato apostólico, que ya es el primer esbozo de una iglesia particular, o sea, de una diócesis que tiene un obispo, un clero propio, unos sacerdotes nativos, unos sacerdotes de la región y una iglesia que tiene una identidad y una autonomía. Eso es importantísimo. Aquí vemos al padre Arnulfo, que es de aquí, que es de Guapi. Hemos encontrado aquí 19 sacerdotes, 15 de los cuales están activos, y todos son sacerdotes de la región. Fíjense la diferencia entre una prefectura apostólica donde todos los que actúan como sacerdotes son franciscanos misioneros que vienen de fuera, y lo que significa dar un paso más en el desarrollo de la iglesia, y que ya los sacerdotes que están allí son sacerdotes, o que están aquí son sacerdotes nativos, formados para el servicio de sus hermanos que están viviendo esta misma realidad. Es impresionante para nosotros ver un clero joven, dinámico, enfrentando situaciones supremamente difíciles, pero que hablan el mismo lenguaje, tienen la misma identidad étnica, cultural, la historia, las raíces del pueblo. Eso también es muy bonito, ver cómo la iglesia se desarrolla, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó en el año 2001? Claro, en el año 2001, fruto de todo el trabajo que vienen realizando los padres franciscanos, ese trabajo que vienen realizando ellos, en el 2001, en enero del 2001, se crea el Vicariato Apostólico de Guapi. En enero de 2001 se crea el Vicariato Apostólico de Guapi con el primer vicario, Monseñor Hernán Alvarado Solano.
no era franciscano, era un obispo diocesano, un vicario diocesano, pero fue el primer vicario apostólico de Guapi. Y a partir de allí empiezas a darse todo este proceso que tú dices, gracias a Dios y al trabajo que realizaban los padres franciscanos, a surgir el clero nativo, el clero propio, el clero de acá de la región. Aquí estamos, con la ayuda del Señor, aquí estamos trabajando por nuestro pueblo, por nuestras comunidades, por nuestra gente, entregándolo todo por nuestra gente, con la ayuda de Dios y María Santísima. Entonces, a ver, eso significa que estuvo el primer vicario apostólico y luego estuvo Monseñor Carlos Alberto Correa, Correcto. Que hace no mucho fue trasladado a otra región y en este momento como vicario, obispo digamos, no hay ninguno nombrado y tú estás haciendo como sacerdote las veces de provicario, o sea, has sido designado para llevar el liderazgo de esta jurisdicción hasta que nombre la Santa Sede un obispo. Correcto. Monseñor Carlos Alberto, el segundo vicario apostólico de esta jurisdicción eclesiástica, es trasladado en mayo. A la diócesis de Apartadó. Y en la misma fecha, en mayo, el señor nuncio me nombra como provicario, como ese administrador que debe de cuidar, proteger, guiar esta iglesia particular, mientras llega el obispo. Antes de hablar del motivo principal por el cual estamos hoy aquí contigo, Padre Arnulfo, el otro día vi en unas fotos de Guapi algo que me pareció impresionante teniendo en cuenta este precioso río, y es que entre las tradiciones religiosas está la devoción a la Inmaculada Concepción, y entiendo que el día 7 de diciembre hacen una fiesta con unas balsas en honor de la Santísima Virgen en la noche, que es algo impresionante. ¿Me puedes contar algo de esa fiesta? Claro que sí, con mucho gusto, porque es que la Inmaculada Concepción es la patrona del municipio de Guapi y patrona de todo el Vicariato Apostólico de Guapi. Y se celebra precisamente el 7 de diciembre, la víspera, se conmemora la llegada de la Virgen. La llegada de la Virgen. ¿Y cómo llega la Virgen? En unas balsadas. En unas balsadas se organizan, se adornan de la manera más bonita, con muchas luces, con mucha alegría, con mucho gozo, con mucho calor humano, se organizan estas balsadas y entonces en la noche lo que hace es poder llegar la Virgen, la Inmaculada, la imagen de la Virgen al puerto, llega y se recibe con gran alegría y bueno, ese es el gozo de compartir. Estas fiestas son las fiestas que realmente el pueblo celebra con mucho gusto, con mucha alegría. Es la fiesta de la Inmaculada Concepción. Es la fiesta que durante 9 días la gente madruga, 5 de la mañana a rezar el Santo Rosario. Los 9 días se reúne todo el pueblo, se reúne para rezar juntos desde diferentes barrios del pueblo en peregrinación hacia la catedral. Y hemos visto junto con toda esta tradición religiosa, pues la tradición cultural tan especial que está detrás, ¿no? Los instrumentos musicales, la marimba chonta, los tambores de diverso tipo, de origen naturalmente africano, realmente pues es una riqueza cultural. Y lo otro es que hoy estuvimos almorzando y nos ofrecieron el toyo, la raya, ¿cómo se llama? La bueno, no me acuerdo, que es un molusco, piangua, exactamente. Sí, la piangua. O sea que, bueno, la riqueza también gastronómica es estupenda, el marisco, todo lo que podemos encontrar aquí en Guapi es maravilloso. Sí. Bueno, Padre Arnulfo, entonces podemos decir que a lo largo de estos siglos, que son siglos, 18, 19, 20, 300 años, la Iglesia ha acompañado a la comunidad de Guapi y pudiéramos decir que la iglesia está en Guapi, porque la iglesia no está al margen de la comunidad. Y es una iglesia que sufre, es una iglesia que experimenta el dolor de la precariedad, de la marginación, del olvido estatal, pero en cambio la iglesia siempre ha estado aquí. Sin embargo, a pesar de las muchas cosas, quizás hace nada, el pasado 2 de noviembre sucedió quizás la situación más difícil a nivel de iglesia que ustedes han experimentado. ¿Qué pasó el 2 de noviembre, Padre Arnulfo? 2 de noviembre, eran antes de las 5 de la mañana, 4:35 podría decir. Pues empieza a escuchar
disparos y demás, cruce de disparos, y luego una gran explosión seguido de más disparos. Y esa gran explosión termina destruyendo la curia, el lugar donde están las oficinas y también la casa episcopal. Una destrucción, prácticamente. ¿Se puede decir que eso fue un ataque contra la iglesia o simplemente que la iglesia estuvo damnificada por haber estado allí en un ataque? Más bien pensemos que por haber estado allí. O sea, la iglesia que ha estado acompañando hoy de alguna manera sirvió de escudo para que otros no sufrieran más. Correcto. Padre, ¿nos podrías mostrar cómo quedaron las instalaciones? Con mucho gusto. Venga, vamos. Bueno. Padre Arnulfo, estamos ya aquí en la plaza de Guapi, delante de la linda catedral, pero esta es la región, más bien la esquina donde ocurrió la explosión, y de aquí prácticamente no se ve, pero ¿qué fue lo que pasó aquí? Sí, aquí se logra ver un poco los vitrales un poco rotos, pero aquí al lado está la estación de policía, y aquí fue como ese choque de disparos. Y un poco más atrás, porque esta es la catedral, esta es la curia, donde funcionan las oficinas de nuestro vicariato, y más atrás una gran explosión. Una explosión muy grande, de mucho daño, de mucha destrucción. ¿Podemos ver el lugar exacto de la explosión? Sí, con mucho gusto, vamos. Vamos. Aquí se aprecia cómo quedó la casa vecina. Y las instalaciones, todo destruido. Según nos muestra, bueno, pues aquí es el punto de referencia donde se dio la explosión. Aquí en este punto, aquí donde está este agujero, ahí fue. Y esa explosión fue donde pudo destruir todas estas paredes. Claro, han colocado ustedes estas maderas Esta para seguridad, para que no haya para vandalismo. evitar vandalismo, correcto. Pero fue arriba, todo lo que se puede ver. O sea, este edificio que estamos viendo acá, ¿qué albergaba? Este edificio, en el segundo piso, todo era oficina. Todo eran oficinas, archivos y demás. Todo. Aquí era un salón de reuniones. Por la parte de dentro era oficina, lo que sigue, todo era oficina, la Cancillería, contabilidad, aquí en este primer piso. Este edificio es la curia, donde funcionan las oficinas de la curia. ¿Y esta casa tremendamente destruida qué es? Esta casa es la casa episcopal, la casa del señor obispo. Como estamos sin obispo, gracias a Dios no había nadie allí durmiendo en ese momento. No hubiera sobrevivido. No, y lo que más destruyó fue la capilla, el lugar de oración. O sea, estas tres ventanitas que se ven acá y el tejado completamente destruido era la capilla. La capilla, allí, eso fue lo que más se destruyó. El lugar de oración, pero sin embargo, aunque fue lo que más se destruyó, la Virgen y el Cristo quedaron buenos. Vaya. Sí. Y esta zona de oficina, la vivienda, y se ve la destrucción allá arriba, el tercer piso, hasta el balcón de la esquina. Hubo afectadas 100 casas a la redonda. Se habla así, habla aproximadamente. Sí, las afectaciones fueron grandes. Querido Padre Arnulfo, muchísimas gracias por permitirnos venir aquí, por acogernos y por mostrarnos la realidad que está viviendo Guapi. Gracias por su servicio, por su entrega, por estar aquí dando la vida por los hermanos creyentes en este momento y sosteniéndolos en la fe. Gracias por acogernos. Padre Asolfo, gracias a ustedes que nos visitan, gracias a ustedes que nos manifiestan esta cercanía y fraternidad. Y gracias a todas las personas que de una u otra manera puedan ayudar y apoyar para que podamos nuevamente levantar, hacer la reconstrucción de las estructuras, es verdad, pero también la reconstrucción de los corazones rotos. Gracias, Dios les pague a ustedes. Gracias.